Bombazo inesperado en el Real Madrid. Hay momentos en los que una noticia aparentemente simple termina revelando algo mucho más grande. Yo soy Nilsson del Madridista, y cuando vi aparecer el nombre de Ryan Gravenberch relacionado con el Real Madrid no pensé solamente en un posible fichaje, pensé en un mensaje. El Real Madrid ya no tiene el mismo control que tenía hace algunos años. El equipo sigue teniendo talento de sobra. Sigue teniendo futbolistas extraordinarios. Sigue teniendo jugadores capaces de decidir una eliminatoria con una acción individual. Pero controlar los partidos no es solamente tener talento. Controlar los partidos significa imponer tu ritmo, imponer tu físico, imponer tu presencia y obligar al rival a jugar como tú quieres. Y aquí es donde aparece el nombre de Ryan Gravenberch. Quiero que os hagáis una pregunta muy simple. Cuando veis los grandes partidos europeos de los últimos años, ¿sentís que el Real Madrid domina físicamente los encuentros como lo hacían aquellas plantillas legendarias? Yo sinceramente no. Veo calidad. Veo velocidad. Veo juventud. Veo potencial. Pero también veo partidos donde el equipo es superado en intensidad durante demasiados minutos. Veo encuentros donde falta una figura capaz de adueñarse del centro del campo desde el poder físico y la autoridad competitiva. Y cuidado, porque esto no es una crítica a los jugadores actuales. Es una crítica a la construcción de la plantilla. Son cosas diferentes. Muchas veces en el fútbol moderno se cae en el error de pensar que acumular talento es suficiente. No lo es. El talento necesita equilibrio. El talento necesita estructura. El talento necesita perfiles complementarios. Durante años el Real Madrid tuvo una combinación prácticamente perfecta. Tenía jugadores capaces de crear, jugadores capaces de destruir y jugadores capaces de conectar ambas fases del juego. Hoy el escenario es distinto. El equipo tiene enormes futbolistas, pero todavía sigue buscando la fórmula definitiva para dominar todas las facetas del juego durante 90 minutos. Por eso me llama tanto la atención que el nombre de Gravenberch aparezca con fuerza. Porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera. No estamos hablando de una apuesta de futuro que necesita 4 o 5 años para desarrollarse. No estamos hablando de una promesa que genera ilusión por vídeos de internet. Estamos hablando de un centrocampista que ya compite al máximo nivel, que juega en uno de los clubes más exigentes del continente y que ha evolucionado enormemente desde su llegada a Inglaterra. Cuando llegó al Liverpool muchos tenían dudas. Algunos pensaban que nunca alcanzaría el nivel que había prometido en sus primeros años. Otros consideraban que era un jugador irregular. Sin embargo, lo que hemos visto recientemente es a un futbolista mucho más maduro, mucho más completo y mucho más preparado para asumir responsabilidades importantes. Y aquí es donde quiero detenerme. ¿Qué busca realmente el Real Madrid cuando analiza a un jugador como Gravenberch? Porque no creo que la respuesta sea tan simple como reforzar una posición. Yo creo que el club está buscando algo mucho más profundo. Está buscando presencia. Está buscando potencia. Está buscando autoridad. Está buscando un futbolista capaz de sostener físicamente los grandes partidos europeos. Y si esa es la búsqueda, entonces entiendo perfectamente por qué su nombre está encima de la mesa. Vivimos una época donde muchos aficionados siguen obsesionados con los números ofensivos. Goles, asistencias, regates, titulares espectaculares. Pero los grandes equipos se construyen muchas veces gracias a jugadores que hacen posible que las estrellas brillen. Jugadores que sostienen estructuras. Jugadores que permiten que los futbolistas creativos tengan libertad. Cuando observo a Gravenberch veo precisamente eso. Veo un jugador capaz de recorrer enormes distancias durante un partido. Veo un centrocampista que puede conducir el balón rompiendo líneas. Veo un futbolista que tiene capacidad para recuperar y para construir. Veo una mezcla de físico y técnica que resulta extremadamente valiosa en el fútbol actual. Y aquí viene una reflexión que quizá no guste a todos. Creo que durante algunos años el Real Madrid ha confiado demasiado en que el talento individual resolvería cualquier problema colectivo. Muchas veces funcionó porque hablamos de jugadores extraordinarios. Pero el fútbol europeo está cambiando. Los equipos más competitivos son aquellos que combinan calidad con una intensidad brutal. Ya no basta con tener grandes nombres. Hace falta tener piernas. Hace falta tener energía. Hace falta tener capacidad para ganar duelos constantemente. Hace falta imponerse físicamente. Y cuando veo al Real Madrid sufrir en determinados contextos, especialmente contra rivales que presionan con agresividad, entiendo perfectamente por qué la dirección deportiva está analizando perfiles como el del neerlandés. Ahora bien, aquí también quiero ser muy claro.
Que me guste el perfil de Gravenberch no significa que considere esta operación perfecta. Porque hay una diferencia enorme entre valorar un jugador y justificar cualquier precio por ese jugador. Y aquí es donde empieza el verdadero debate. Porque una cosa es pensar que puede aportar muchísimo al equipo. Y otra muy distinta es pensar que el Real Madrid debe pagar cualquier cantidad para ficharlo. Los aficionados del Real Madrid conocemos perfectamente cómo funciona el mercado moderno. En cuanto aparece el escudo blanco, los precios se disparan. Los clubes vendedores intentan aprovechar la fuerza económica y mediática del club. Y cuando hablamos de un futbolista importante para el Liverpool, la situación se vuelve todavía más complicada. Por eso quiero preguntaros algo. Si mañana os dijeran que el fichaje de Gravenberch costará una cifra gigantesca, ¿seguiríais apostando por él? ¿Creéis que debe convertirse en una prioridad absoluta? ¿O pensáis que existen otras posiciones mucho más urgentes para reforzar? Porque yo veo una plantilla que todavía tiene asuntos pendientes en varias zonas del campo. Y precisamente ahí es donde esta historia se vuelve mucho más interesante. Porque mientras muchos hablan únicamente de Gravenberch, en los despachos del Real Madrid parece que se está preparando algo mucho más grande. Una reconstrucción profunda. Un plan que no afecta solamente al centro del campo. Un plan que también apunta directamente a la defensa. Y cuando analizamos todos los movimientos que están apareciendo alrededor del club, empezamos a entender que Florentino Pérez podría estar diseñando una nueva transformación de la plantilla para los próximos años. La pregunta es si ese plan será suficiente para devolver al Real Madrid la superioridad absoluta que todos queremos ver. Y os adelanto algo. Tengo opiniones muy fuertes sobre algunas decisiones que se están tomando y sobre ciertos problemas que todavía nadie parece querer reconocer públicamente. Por eso quiero que os quedéis hasta el final de esta historia, que dejéis vuestra opinión y que me contéis si vosotros ficharíais a Ryan Gravenberch o invertiríais ese dinero en otro lugar. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de la verdadera dificultad de esta operación, del muro que representa el Liverpool, de los otros nombres que están apareciendo en la agenda del Real Madrid y de una pregunta que puede dividir completamente a la afición. ¿Está Florentino Pérez construyendo el próximo gran Real Madrid o existe el riesgo de repetir errores que ya hemos visto en el pasado? Y aquí es donde la historia deja de ser un simple rumor de mercado para convertirse en un debate mucho más serio sobre el futuro del Real Madrid. Porque cuanto más analizo la situación, más convencido estoy de que el nombre de Ryan Gravenberch representa algo mucho más importante que una posible incorporación. Representa una declaración de intenciones. Representa una manera de entender hacia dónde quiere caminar este equipo durante los próximos años. Pero antes de hablar del futuro, debemos hablar de la realidad. Y la realidad es que el Liverpool no tiene ninguna necesidad de vender. Eso cambia absolutamente todo. Muchas veces los aficionados observan un rumor y piensan únicamente en si el jugador encaja o no encaja. Sin embargo, las operaciones más importantes del fútbol moderno dependen muchas veces de factores que no tienen nada que ver con la calidad del futbolista. La primera pregunta que debemos hacernos es muy simple. ¿Por qué el Liverpool aceptaría perder a uno de los centrocampistas que considera fundamentales para su proyecto? La respuesta es evidente. No existe ningún motivo deportivo para hacerlo. Y precisamente por eso esta operación me genera tantas dudas. Porque cuando un club poderoso económicamente quiere retener a un jugador importante, normalmente la negociación deja de ser razonable. Se convierte en una batalla financiera. Y ahí es donde yo empiezo a preocuparme. No porque dude de la calidad de Gravenberch. No porque considere que no puede triunfar en el Santiago Bernabéu. Sino porque llevo demasiados años siguiendo el mercado para saber cómo funcionan estas situaciones. Cuando el club vendedor tiene el control absoluto, el precio se dispara hasta niveles difíciles de justificar. Y aquí quiero plantear una cuestión incómoda. ¿Debe el Real Madrid entrar en una guerra económica por cualquier futbolista? Mi respuesta es no. Rotundamente no. El Real Madrid tiene que seguir siendo ambicioso. Tiene que seguir compitiendo por los mejores jugadores del mundo. Pero también debe mantener la inteligencia que le ha permitido construir una de las instituciones más admiradas del deporte. No se puede perder la cabeza. No se puede actuar impulsivamente. No se puede pagar cualquier cantidad simplemente porque un jugador encaja en determinadas características. Y aquí es donde aparece una contradicción interesante. Porque al mismo tiempo que entiendo las dificultades de esta operación, también entiendo perfectamente por qué el club está explorando este tipo de perfiles. De hecho, voy a decir algo que quizá genere debate. Creo que durante demasiado tiempo algunos sectores de la afición han infravalorado la importancia del físico en el fútbol moderno. Cuando un equipo domina Europa durante años, es fácil pensar que todo gira alrededor de la técnica. Pero la realidad es mucho más compleja. Las grandes noches europeas se ganan con talento.
Pero también se ganan con intensidad. Se ganan con capacidad para correr. Se ganan con fuerza mental. Se ganan con jugadores capaces de sostener ritmos altísimos durante 90 minutos. Y cuando observo los equipos más competitivos del continente veo precisamente eso. Veo plantillas preparadas para sobrevivir a cualquier escenario. Veo equipos que pueden jugar bien cuando tienen la posesión y también pueden competir cuando el partido se convierte en una batalla física. El Real Madrid necesita recuperar esa capacidad. Necesita volver a ser un equipo que imponga respeto en todas las dimensiones del juego. Por eso entiendo la lógica detrás del interés por Gravenberch. Pero también creo que el debate no puede quedarse únicamente en su nombre. Porque si observamos todas las informaciones que están apareciendo alrededor del club, encontramos un patrón muy claro. La reconstrucción no se limita al centro del campo. La reconstrucción también afecta directamente a la defensa. Y aquí es donde aparece otro tema que llevo mucho tiempo defendiendo. El Real Madrid necesita aumentar su agresividad defensiva. Lo digo claramente. Durante determinadas fases de las últimas temporadas he visto una defensa demasiado vulnerable. He visto situaciones donde el equipo sufría más de lo necesario. He visto espacios enormes. He visto errores evitables. He visto una falta de contundencia que no corresponde al nivel de exigencia de este escudo. Por eso no me sorprende que aparezcan nombres como Castello Luqueva, Ibrahima Konaté o Denzel Dumfries. Porque representan exactamente lo que el club parece estar buscando. Más potencia. Más velocidad. Más presencia física. Más capacidad competitiva. Y sinceramente creo que esa dirección es correcta. Lo que no tengo tan claro es si todas las prioridades están bien ordenadas. Porque aquí quiero ser especialmente crítico. Hay momentos donde me pregunto si el Real Madrid está intentando resolver demasiadas cosas al mismo tiempo. Y cuando intentas resolver demasiados problemas simultáneamente, corres el riesgo de no solucionar ninguno completamente. Por ejemplo, si el presupuesto es limitado, ¿qué resulta más importante? ¿Incorporar un centrocampista como Gravenberch? ¿O reforzar determinadas posiciones defensivas que llevan tiempo generando dudas? La respuesta no es tan sencilla. Y precisamente por eso este verano puede convertirse en uno de los más importantes de los últimos años. Porque las decisiones que se tomen ahora afectarán directamente al proyecto durante mucho tiempo. Lo que sí tengo claro es una cosa. El Real Madrid no puede conformarse. No puede mirar hacia otro lado. No puede pensar que todo está perfecto simplemente porque la plantilla cuenta con nombres espectaculares. Los grandes clubes fracasan cuando dejan de anticiparse a los problemas. Los grandes clubes triunfan cuando identifican sus necesidades antes de que se conviertan en crisis. Y en ese sentido creo que Florentino Pérez ha demostrado históricamente una enorme capacidad para actuar con visión de futuro. Ahora bien, también creo que nadie es infalible. Y precisamente por eso debemos analizar cada movimiento con espíritu crítico. Porque ser madridista no significa aplaudir absolutamente todo. Ser madridista significa exigir siempre lo mejor para el club. Significa querer una plantilla cada vez más fuerte. Significa debatir, analizar y cuestionar cuando sea necesario. Por eso quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Ryan Gravenberch debe convertirse en una prioridad absoluta para el Real Madrid? ¿Pensáis que su perfil es exactamente lo que necesita el equipo? ¿O preferiríais invertir ese dinero en otras posiciones? ¿Consideráis que la defensa necesita una renovación más urgente que el centro del campo? Porque estoy convencido de que este tema va a dividir a muchos aficionados. Y sinceramente me parece una discusión apasionante. Lo que sí parece evidente es que el Real Madrid está preparando movimientos importantes. El club sabe que el fútbol europeo evoluciona constantemente. Sabe que no basta con vivir de los éxitos del pasado. Sabe que cada generación necesita reinventarse. Y quizá por eso estamos viendo aparecer nombres que responden a una misma idea. Más físico. Más energía. Más competitividad. Más capacidad para dominar partidos de máxima exigencia. Ahora la gran incógnita es si esas operaciones terminarán produciéndose y si realmente serán suficientes para construir el próximo equipo dominante de Europa. Quiero leer vuestra opinión porque este es precisamente el tipo de debate que hace grande a esta comunidad. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta, aseguraos de suscribiros para no perderos ninguna de las noticias que analizamos cada día y participad en los comentarios porque voy a estar leyendo vuestras respuestas. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla porque estoy seguro de que os va a interesar tanto como este debate sobre Ryan Gravenberch y el futuro del Real Madrid.